Era una noche de invierno en Nueva York, cuando el frío mordía la piel y la nieve lo cubría todo como un manto silencioso. En un bar de carretera abierto las 24 horas, dejé mi currículum en el mostrador, entre vasos sucios y servilletas arrugadas. 3 horas después, un número desconocido iluminó la pantalla de mi celular. ¿Es este tu currículum? La voz era seca, directa. Antes de que pudiera responder, el zumbido de un helicóptero atravesó la quietud de la noche y sobrevoló el estacionamiento del motel donde me escondía. Un hombre bajó envuelto en un abrigo que parecía más caro que mi salario mensual, y sin ceremonias declaró: «Esta noche hemos recuperado todo lo que te robaron. Empezamos con el nombre con el que te encarcelaron. Mi nombre es Zoe Foster. Hace 3 días era analista senior de riesgos en Helio Corey Brands, un engranaje bien engrasado en la rueda corporativa. Ahora no era más que una mujer en una habitación de motel barato, mirando la tormenta afuera, preguntándome cómo mi vida se había desmoronado tan rápidamente. Dejar Boston fue un acto de rendición. Crucé los límites de la ciudad justo cuando los primeros copos empezaban a adherirse al asfalto, empujando mi coche hacia la mancha gris de los Adirondacks. River Forge no era un lugar al que se iba por casualidad. Era el tipo de ciudad que uno buscaba cuando el mundo se volvía insoportable: pinos altos, montañas que se tragaban las señales de los teléfonos móviles y un silencio que entumecía el alma. Después de 3 meses infernales en Helio Quarry, con plazos regulatorios y adquisiciones que devoraban semanas de 90 horas, necesitaba ese vacío. Necesitaba que el frío congelara el constante dolor de cabeza, el cansancio que ya no era solo físico, sino una lenta corrosión. Mi cuerpo aún vibraba con el eco de los monitores, las hojas de cálculo, las interminables reuniones. Había alimentado la máquina corporativa con todo lo que tenía: mis relaciones, mi departamento, mi salud, y a cambio, solo había ganado un salario que apenas cubría mi alquiler en Boston y un dolor sordo detrás de mis ojos. El bar apareció como un espejismo alrededor de las 10 de la noche, un edificio largo y bajo, iluminado por luces de neón parpadeantes que prometían café a cualquier hora. Era la única señal de vida en kilómetros. Necesitaba cafeína. Necesitaba un lugar que no fuera el coche o la habitación del motel que me esperaba. Me llevé el currículum. Parecía ridículo llevar esas 3 hojas con membrete a un bar de carretera, pero eran lo único sólido que me quedaba. 3 páginas que demostraron mi existencia, mi competencia. Me había llevado una semana de ajustes obsesivos, el espacio entre líneas, la elección de cada verbo, la ilusión de control. Era mi chaleco salvavidas. Me deslicé sobre un banco de vinilo agrietado. El aire olía a café quemado y a grasa para freír. Un joven camarero, tal vez Noah, de no más de 20 años, asintió en mi dirección y sirvió una taza de líquido oscuro sin preguntar. ¿Solo café?, preguntó. Solo café y un rincón tranquilo, respondí, extendiendo las sábanas sobre la mesa. Zoe Alara Foster, 31 años, mi vida profesional reducida a temas áridos. Saqué el bolígrafo que había conservado desde mi primer trabajo decente, un pesado trozo de acero, y escribí en el margen de la carta de presentación: disponible para reubicación en 10 días. Fue una mentira. Podría estar listo en 1. Pero 10 días parecían profesionales. Parecía que tenía opciones. Como si estuviera avanzando hacia algo mejor, no huyendo de los escombros. Estaba releyendo por 12ª vez la sección sobre gestión de riesgos contractuales cuando mi móvil vibró sobre la mesa. No era Mason, mi novio, que había pasado todo el día en un silencio ensordecedor. Fue una alerta automática del administrador de mi edificio en Boston: su código de acceso ha sido cambiado exitosamente. Bienvenido a la nueva configuración. Me quedé mirando la pantalla. No había cambiado ninguna contraseña. Llamé al administrador. La línea se cortó durante una grabación en horario comercial. Probé Mason. Apartado postal. Le envié un mensaje de texto con los dedos repentinamente pesados: ¿cambiaste el código del apartamento? Antes de que pudiera respirar, llegó otra advertencia. Esta vez desde la seguridad del edificio: según lo solicitado, a Kira Ale, su prima, se le ha otorgado acceso prioritario a la unidad. Mi petición. El café se convirtió en plomo en el estómago. El cansancio se evaporó, reemplazado por un miedo agudo y metálico. Tiré un billete de $10 sobre la mesa, agarré mi celular y mis llaves y salí corriendo,
dejando atrás las 3 hojas impolutas de mi currículum junto a la taza medio vacía. No fue hasta que estuve a medio camino hacia el auto que me di cuenta de lo que había hecho. Pero la nieve caía con furia y ya no había vuelta atrás. Era solo papel. Dentro del bar, Noah tomó su taza, recogió su currículum y silbó suavemente, impresionado por el grueso papel de lino. Parecía importante. Miró hacia la puerta, pero mis faros ya se habían perdido en la cortina blanca. Se encogió de hombros y dejó las hojas junto a un viejo molinillo de café en el mostrador trasero, pensando en tirarlas más tarde. 1 hora después entró otro hombre. Tenía el comportamiento de alguien que nunca había tenido que pedirle nada a nadie, tal vez unos 60 y tantos años, un traje gris oscuro impecablemente confeccionado bajo un abrigo de cachemira que costaba más que mi alquiler. No le convenía a River Forge. Parecía como si el lugar le perteneciera. Se sentó en el mostrador sin mirar el menú. ¿Café negro?, preguntó en una voz baja que aún así prevaleció sobre el zumbido de los refrigeradores. Mientras Noah servía, la mirada del hombre vagó hasta que se posó en el currículum abandonado. Extendió la mano y el brazalete de oro brilló bajo la luz amarilla. No pidió permiso. Cogió la primera página y empezó a leer. No fue una lectura rápida. Fue un examen exhaustivo. Su rostro permaneció impasible hasta la segunda página, cuando entrecerró ligeramente los ojos. Pasó su dedo índice limpio y cuidadoso por uno de los temas de supervisión estratégica. Vuelva a leer la sección de gestión de riesgos contractuales. Luego volvió a mirar el nombre, Zoe Alara Foster. Sacó su móvil, escribió algo y esperó. Y luego marcó. El único motel con espacio en River Forge era el Mountain View Inn, un bloque de hormigón de una sola planta con un aparcamiento mal limpio y un cartel intermitente. La habitación costaba $65 en efectivo y olía a desinfectante barato y a nicotina vieja. Me senté en el borde del duro colchón, envuelta en una fina manta y con el móvil pegado a la oreja. Apartado postal. Apartado postal. Apartado postal. El administrador, el conserje, Mason, incluso Kira. Nadie respondió. Estaba cerrado. Toda mi vida, mi ropa, mis libros, mis recuerdos, estaba al otro lado de una puerta que ya no se abría para mí, mientras mi prima y mi novio aparentemente se las arreglaban en casa. La traición fue tan abrupta, tan absoluta, que mi mente se negó a aceptarla. Parecía irreal, como un escenario de riesgo que necesitaba analizar, un problema que resolver con datos y lógica. Fue entonces cuando sonó el teléfono. La vibración ardió contra mi oído. Casi lo rechazo pensando que era solo otra llamada no deseada, pero el instinto me hizo responder. Silencio. Luego una voz masculina, demasiado tranquila, demasiado precisa, con el tono educado de quien nace con una cucharada de oro. Hablo con Zoe Alara Foster. Se me heló la sangre. Nadie usó mi segundo nombre. Yo tampoco. El CV solo tenía la inicial, Z.E. Foster. ¿Quién es? Pregunté, mi voz tensa como un arco. Mi nombre es Elias Rothwell, respondió el hombre. Tengo tu currículum. Lo dejaron en el bar de la autopista 28. Me hundí en la almohada, aliviada y confundida al mismo tiempo. Un cazador de cabezas. Por supuesto. Sí, es mío. Lo siento. ¿Cómo supiste mi segundo nombre? Él ignoró la pregunta como si fuera irrelevante. Es un documento impresionante, continuó haciendo una pausa. Su experiencia en negociaciones con terceros y cumplimiento soberano es notable. Y usted también, hizo una pausa calculadamente. Sus dedos se cerraron alrededor del sobre mientras la fotografía temblaba entre nosotros. ¿Conociste a mi madre?, repetí con voz ronca, como si me hubieran arrancado las palabras. No fue una pregunta. Fue un veredicto. Elias Rothwell no apartó la mirada. Ella era mi hija, dijo, y por primera vez, algo en su impecable postura vaciló, no un temblor, sino una sombra que cruzó sus ojos grises, rápidos como la hoja de un cuchillo al ser envainado. Y tú eres todo lo que queda de ella. La confesión flotaba en el aire, tan pesada como el olor a queroseno que despedía el helicóptero aún caliente que tenía detrás. No tenía palabras. Solo la imagen de esa mujer en la cubierta del barco, riendo como si el mundo fuera suyo,
mientras el hombre a su lado. Este hombre la miraba con una posesión que ahora reconocía. No era amor. Fue un legado. Algo que se transmite no por el cariño, sino por la sangre y la estrategia. No entiendo, murmuré, pero era mentira. Entendí demasiado. Entendí por qué había esos errores intencionales en mi currículum, las llamadas no devueltas, las puertas que se cerraban antes de que pudiera forzarlas. Entendí que la vida que creía haber construido era en realidad un castillo de naipes sobre una mesa de juego, y alguien acababa de volar las cartas. Elías no esperó más. Con un gesto seco señaló el helicóptero. Zoe. No vine aquí para hablar del pasado. Vine a reescribirlo. Su voz era una orden disfrazada de invitación, el tipo de tono que no dejaba lugar al rechazo. Boston te espera. Y con ella las respuestas que nunca supiste que necesitabas. El viento aulló arrancando copos de nieve del vórtice creado por las palas. Volví a mirar la habitación del motel con las paredes desconchadas y el olor a desinfectante barato. Luego a la figura inmóvil de Elías, su abrigo de cachemira inmune a la tormenta que nos rodeaba. ¿Qué pasa si no quiero ir? Él no sonrió. No había ninguna ironía en su expresión, solo una gélida certeza. Ya te vas. Un hecho, no una posibilidad. La pregunta es si vas a subirte a ese helicóptero por elección o por consecuencia. El motor rugió, una advertencia. El piloto, invisible detrás del cristal blindado, no tuvo paciencia para dudar. Respiré profundamente. El aire ardía en los pulmones, como si el propio oxígeno estuviera cargado de algo eléctrico peligroso. ¿Qué hay en Boston? Y Laiche no respondió con palabras. En lugar de eso, sacó una tarjeta de presentación del bolsillo interior de su chaqueta, no la suya, sino la mía. Una tarjeta que nunca había visto con mi nombre impreso en relieve dorado sobre un papel grueso, tan pesado que parecía una promesa. Zoe Foster Rothwell. Directora de Estrategia Global. Rothwell Industries. Mi estómago se revolvió. ¿Es esto una broma? Es un comienzo. Su mirada se posó en la tarjeta que tenía en mis manos y luego de nuevo en mi cara. Tu madre huyó de ese nombre. Huyó de mí. Huyó de sí misma. No cometerás el mismo error. El helicóptero se balanceó con impaciencia. Toda la noche sentí como si estuviera conteniendo la respiración. Miré la tarjeta nuevamente. Luego al hombre que decía ser mi abuelo. ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente bueno? Esta vez casi sonrió. Un movimiento tan sutil que podría haber sido una sombra. Ya has demostrado tu valía. De lo contrario, no estaría aquí. Y eso fue todo. No hubo más discusiones, no hubo tiempo para dudas. La tormenta aulló como un animal herido, y algo dentro de mí, algo que no sabía que existía, aulló en respuesta. Me volví hacia la habitación por última vez. La almohada todavía moldeaba la forma de mi cabeza. El teléfono abandonado sobre la cama, parpadeaba con notificaciones no leídas. Mensajes de Mason. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar. Habla con el diablo, pensé. Tomé mi bolso. El peso del sobre con la fotografía de mi madre era un ancla. Prueba de que por primera vez en años, no estaba solo, sin importar cuán terrible fuera la compañía. Elías no se movió. No ofreció ayuda. No dije buena chica ni tomaste la decisión correcta. Simplemente se dio vuelta y caminó hacia el helicóptero, como si supiera que lo seguiría. Y lo seguí. La puerta se cerró detrás de nosotros con un clic final. El mundo exterior, el motel, la nieve, la vida que creía mía, desapareció en una mancha blanca cuando las turbinas cobraron vapor. Abróchate el cinturón, dijo Elías sin mirarme. El aterrizaje en Boston no será fácil. No tenía idea de lo que eso significaba. Pero por primera vez en mucho tiempo quería saberlo. La bata que llevaba era la misma que Mason me había regalado para Navidad. Sus ojos se abrieron primero con sorpresa, luego con lenta y calculada satisfacción. Elías susurró como si el nombre le quemara la lengua. Dios mío, ¿qué haces aquí? Era el amanecer. ¿Por qué se cambió la cerradura? ¿Dónde está Mason? Está durmiendo, mentí, abrazando la bata contra su cuerpo mientras ella abría la puerta.
Kira retrocedió a trompicones y entré al vestíbulo de mi propio apartamento, excepto que ya no era mío. El olor no era el adecuado. No era mi perfume ni el aroma del café que siempre dejaba en la cafetera, ni el leve rastro de pintura acrílica en mis lienzos. Era el pesado invernadero de Cynthia, la madre de Mason, una fragancia dulce y sofocante que me hizo tragar saliva. Mi cuadro abstracto, el que dominaba la entrada, había desaparecido. En su lugar, un espejo barato con marco con la plata desconchada en los bordes. El perchero estaba repleto de abrigos que nunca antes había visto. En el salón, mi sofá modular, que había reordenado 1000 veces hasta dejarlo perfecto, estaba fuera de lugar, como si alguien hubiera jugado los muebles con mi vida. Mis libros, mis objetos, todos apilados en cajas de cartón, una docena de ellos apoyados contra la pared del fondo. En letras descuidadas, la letra de Kira, Zoe, almacenamiento. Y entonces lo vi. Mason estaba en la cocina, iluminada por la luz amarilla sobre la estufa. Llevaba solo una camiseta y unos boxers, revolviendo algo en una sartén. Se quedó helado cuando me vio con la cuchara suspendida a medio camino de mi boca. Zoe exhaló como si mi nombre fuera una acusación. Estaba pálido. Culpable. Aterrorizado. ¿Qué es esto? Yo pregunté. Mi voz era firme, más profunda de lo que esperaba, como si mi cuerpo ya supiera que cualquier temblor sería interpretado como debilidad. ¿Qué diablos hiciste? Amor, ¿quién es? Llamó una voz desde la habitación. La puerta se abrió y salió Cynthia Dayou, anudándose el cinturón de su bata. Se detuvo abruptamente cuando me vio. Detrás de ella, el padre de Mason, en pijama, parpadeó con sus ojos somnolientos hasta que se centró en mí. ¿Estaban viviendo allí? ¿Todos? Cynthia fue la primera en recomponerse. Se forzó una sonrisa lastimera en su rostro, de esas que lastiman los músculos de su mandíbula. Zoe, dijo con un suspiro de decepción. No esperábamos que volvieras. Pensamos que estaríamos en River Forge toda la semana. Cambiaste mi cerradura, dije. Kira se acercó cruzándose de brazos. El miedo desapareció de sus rasgos, reemplazado por una sonrisa desafiante. Teníamos que hacer esto. Su voz era dulce, casi maternal. Simplemente te marchaste, Zoe. Abandonó el contrato de arrendamiento. Desapareció. Fui al campo por 2 días, respondí, sintiendo la vibración en mi garganta. 2 días. Tomaste tu currículum, respondió, señalando el espacio vacío en la mesa del pasillo donde siempre dejaba mi bolsa de trabajo. Era obvio que se iba. Llevas meses quejándote de Elio Quarry. Cuando vimos que había hecho las maletas. Empacaste mis cosas, lo corté. Solo estábamos ayudando, insistió Kira, alzando la voz teatralmente. Mason estaba tan preocupado que dijo que te estabas desmoronando. Vinieron a, vaciló como buscando la palabra adecuada, rescate asterisco. La manipulación fue tan perfecta, tan completa, que casi la admiré. Habían tejido una narrativa donde yo era el inestable, el que huía, y ellos eran los salvadores. Los héroes de la historia. Vete, ordené. No, dijo el padre de Mason, dando un paso adelante. Era un hombre corpulento, acostumbrado a intimidar con su tamaño. Tenemos derecho a estar aquí. ¿Bien? Miré a Mason. Se quedó mirando el contenido de la olla como si contuviera la respuesta al universo, negándose a mirarme a los ojos. Muéstrale, dijo Cynthia, alisando la bata con gestos precisos. Kira caminó hacia la mesa del comedor. En él, junto a un montón de correspondencia con la dirección redirigida, había un único documento impreso. Todo bien, anunció con orgullo. Tomé el papel. Era un contrato de colocación, CO arrendamiento, como lo llamaban. Mason Dayou y Kira Ale como inquilinos principales. Y yo, Zoe Foster, como ocupante saliendo. Y allí, al pie de página, junto a sus firmas, estaba la mía. Mi firma electrónica. El estómago se hundió. No fue una gran falsificación. Era una copia de alta resolución, un clon digital perfecto. Sabía exactamente de dónde venía. 3 meses antes, firmé un acuerdo de confidencialidad ejecutivo para un proyecto delicado en Elio Quarry. El archivo era demasiado grande para el portal de firma electrónica y el consultor de T. Mason se ofreció a ayudar.
Dijo que necesitaba extraer mi firma como un archivo vectorial transparente para superponerlo en el PDF. Confié en él. Guardó una copia. Esto es un fraude, declaré. Las palabras sabían a ceniza. Esa es tu firma, cantó Kira. El administrador aceptó. Mason, llamé tendiéndole el papel. Mason, mírame. Finalmente levantó la vista. Estaban inyectados en sangre, rojos como si hubiera estado llorando. O como si no hubiera dormido en semanas. Zoe, es solo que. Su voz se apagó. Tenía sentido. Mis padres vendieron la casa. El alquiler de Kira había subido. Nunca estuviste aquí. Necesitábamos un lugar. Es solo un apartamento, murmuró. Es mi casa, susurré. Ahora es nuestro, dijo Cynthia. Pasó junto a mí con confianza y se dirigió hacia la pared principal, donde sostenía una fotografía enmarcada, grande y pesada. La familia de Mason, él, sus padres, su hermana, todos sonriendo en alguna playa soleada. Lo colgó del gancho donde solía estar mi cuadro favorito. Se ve mucho mejor aquí, comentó, ajustando el marco. Ilumina todo el ambiente. Crueldad casual. Eliminación sistemática. Kira, saboreando su victoria, se acercó a mi billetera, que estaba encima de una de las cajas. Quitó la tarjeta de crédito complementaria, vinculada a mi cuenta corriente. Realmente necesitas poner tus finanzas en orden, Zoe, dijo, leyendo los números en relieve. Gracias a Dios estoy aquí para cuidarlo. Tuve que pagar la factura de la luz ayer. Anunció a la sala, como si fuera un logro. Todavía hay un límite de 5.000 en esta tarjeta. ¿Crees? Después de quejarme tanto que se rompió. Ella había accedido a mi banco. Veo mis cuentas. La firma digital fue solo la puerta de entrada, la invasión fue total. Mis ojos escanearon la habitación, la parte analítica de mi cerebro, la que busca patrones, inconsistencias, finalmente despertó. La estantería de la esquina. Estaba ligeramente inclinado hacia adentro, no alineado con la pared. Y ahí, entre una biografía de Rockefeller y mis viejos libros de finanzas corporativas, lo vi. Un pequeño cilindro negro. Una lente oscura. Una cámara oculta. Señaló la habitación. Mason lo había puesto allí. Para mirarme. Para registrar mi supuesta crisis. Para agregar evidencia a la narrativa que habían construido. Zoe es inestable. Zoe está perdiendo el control. El suelo se abrió bajo mis pies. El hombre con el que había compartido 2 años de vida no solo era débil. Estaba calculando. Fue perverso. Le di la espalda y me fui. Cerré la puerta detrás de mí, dejándolos dentro de lo que ya no era mío. Elías Rotwell estaba exactamente donde lo había dejado, de pie junto a los ascensores. No se había movido. Su rostro era una máscara. Había oído todo. Las delgadas paredes del moderno edificio contenían cada palabra, cada acusación, cada mentira. Me apoyé contra la pared, mis manos temblaban tan violentamente que tuve que cerrar los puños. Quiero llamar a la policía, dijo. Podría, respondió Elías, su voz tranquila como el agua en calma. Sería complicado. Lo llamarían una disputa civil. Pelea de amantes. La policía verá el contrato firmado hasta que consiga un abogado. Se necesitarían meses. Perderías. Él me miró. Sus ojos grises evaluaron mi condición, como si calcularan el punto exacto de ruptura. Lo esperaba. No discutas, ordenó en voz baja. No les des la satisfacción de una pelea. Esperan histeria. Tienen una cámara en el interior para grabarlo. Su mirada pasó a mi lado, catalogando el número de la puerta. Armamos la cadena de evidencia. Cada pieza. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó una tarjeta de presentación. No era suyo. La carta era gruesa y pesaba mucho entre los dedos, como un naipe de lujo con letras en relieve tan nítidas que parecían cortar el aire. Lucio del Puerto. LLP. Debajo del nombre de la oficina, líneas precisas en grafito nítido, apéndice R desencadenante de tergiversación. ¿Qué es eso?
Pregunté, mi voz más firme de lo que sentía. Harbour Pique son mis abogados, respondió con los ojos fijos en los míos como si midiera mi capacidad para absorber lo que estaba por venir. La nota es para ti. Apéndice R. La frase resonó en mi memoria como un código descifrado. Era del manual de conducta de Elio Cory Brands, escondido en la sección de gobierno corporativo, una cláusula que había hojeado distraídamente una vez durante la incorporación. No era solo una norma moral. Fue específico. Definía las consecuencias para cualquier empleado involucrado en conducta fraudulenta, suplantación de identidad o representación engañosa, ya sea a nivel profesional o personal. Si dicha conducta amenazara la reputación de la empresa. Usaron mi firma, dije, y las piezas finalmente encajaron. Kira accedió a mis cuentas. Mason es un consultor senior de TI, robó mi firma digital de un documento corporativo. Utilizó un activo privilegiado obtenido durante su empleo para cometer fraude. Elías corrigió secamente, cometer fraude y violar el apéndice R y U. Sus dedos presionaron ligeramente mi hombro. No fue consuelo. Él era un ancla. No busques justicia esta noche, Zoe. La justicia es un sentimiento. Busque apalancamiento. Ahora. Me guió hacia el ascensor, su voz era una orden velada. Consíguete una habitación. Luego, llamará a Harbour Pique. Iniciaremos una auditoría forense digital y un bloqueo total de activos. Querían tu apartamento. Su mirada se congeló. Nos aseguraremos de que no les quede nada más. Volví a mirar la puerta cerrada del 1214. Podía escuchar la risa de Kira al otro lado, ahogada, triunfante. El temblor en mis manos cesó. El frío también. En su lugar, vino a mí ese enfoque analítico que utilizaba para analizar contratos defectuosos, cláusulas ambiguas y lagunas legales. Elías Rothwell tenía razón. Esperaban histeria. Yo les daría estrategia. No fuimos a un hotel. Fuimos al hotel. Elías mantenía una suite permanente en lo alto del edificio residencial más alto de Boston, un espacio de lujo estéril y silencioso, la antítesis absoluta de la pensión de Riverforge. Vidrio del piso al techo, madera clara, vistas al puerto que comienzan a reflejar la fría luz gris de las 5 de la madrugada. Tienes 24 horas, dijo Elías, entregándome una computadora portátil nueva encriptada. El proceso legal es un martillo. Potente pero lento. Sus dedos golpearon ligeramente la pantalla. El proceso digital es un bisturí. Y tiene que ser rápido. Me hundí en el sofá que costaba más que mi auto. La adrenalina anuló el cansancio. El analista que había en mí, esa parte quemada y dormida, despertó. La violación del apartamento ya no era una herida personal. Fue un hack de datos. Primero, dijo con voz ronca mientras abría la computadora portátil. Llamó en segundos. Asegure el perímetro. Accedí a mi banco principal. Los dedos temblaron, pero las órdenes fueron precisas. Gestión de cuentas. Tarjeta adicional, Kira Ale. Acceso revocado. Cambié todas las contraseñas, bancos, correos electrónicos, facturas de luz, redes sociales, portal de la empresa. Utilicé el generador de cadenas aleatorias del portátil, secuencias imposibles e impenetrables. Luego configuré las alertas. La burla de Kira sobre el límite de $5.000 todavía ardía. Notificaciones para cualquier transacción superior a $50. Mi celular ahora vibraría con cada café, cada viaje en taxi, cada intento desesperado. Tienen mi número de seguro social, recordé, pensando en el contrato de arrendamiento. Supongamos que lo tienes todo, respondió Elías, ya al teléfono, en voz baja y aguda. Sí. Recuperación forense completa. Quiero registros del dispositivo, copias de seguridad en la nube y un espejo de disco. Autorización, prioridad 1 Rothwell. Actívalos. Apagado. Un equipo forense digital de Harbour Pique está en camino. Llegarán en 1 hora. Antes de eso, necesitaba comprobar algo. Ingrese mi correo electrónico personal. Mason conocía la contraseña. Yo había sido así de ingenuo. Ese confiado. No solo fui a la bandeja de entrada.
Revisé el archivo, la basura, los borradores. Nada. Así que revisé mi nube donde guardaba todo, declaraciones de impuestos, contratos de trabajo, mi currículum. Abrí el registro de actividad. Ahí estaba. Hace 2 días a las 3 de la tarde y 15. Zoe CB Master V9 Ejecutivo. Descargado por Mason Dayoe. No acababa de captarlo. Lo había usado. Crucé el registro con su correo electrónico, al que todavía tenía acceso porque compartíamos una cuenta de streaming. Me conecté como él. La sangre se heló. Mason había enviado mi currículum. Toda mi historia profesional. Todas las trampas que había insertado, marcas de agua invisibles, errores intencionales, estaban ahí. Para un domicilio personal, no corporativo. Una dirección que reconocí, Ruth Calder. Mi jefe en Helio Cory Brands. La traición no fue solo la avaricia de Kira. No fue solo la debilidad de Mason. Fue una operación coordinada. No solo se estaban apoderando de mi apartamento. Estaban tratando de destruir mi carrera. El error intencional, la falta de M en el gobierno lo confirmó todo. Ahora tenía una cadena de custodia digital, mi novio, mi jefe, una conspiración para acceder a mis archivos privados. Sonó el intercomunicador, no un zumbido barato, sino un tono suave y caro. Elías abrió la puerta. Entraron 2 profesionales, un hombre y una mujer, jóvenes, vestidos con discreta formalidad, portando maletines pelican plateados. El equipo forense digital. Señora Foster, dijo la mujer, estrechándome la mano con firmeza. Estamos aquí para ayudar. Entendemos que hubo acceso no autorizado. Durante las 3 horas siguientes volví a ser analista. Les mostré los extractos bancarios. Registros de actividad en la nube. Le di acceso al correo electrónico de Mason. Mostré el contrato de arrendamiento fraudulento con la firma digital robada. La mujer asintió con expresión sombría. El robo del vector de firma es claro. Probablemente tomado del anda que mencionaste. Es tosco pero eficaz contra un administrador perezoso. ¿Y la cámara? Pregunté en voz baja. Instaló una cámara oculta en la estantería. El hombre levantó la vista de la consola. ¿Conoces el modelo? ¿Es Wi-Fi? Supongo que sí, respondí. Necesitaría acceder a la transmisión de forma remota. Genial, dijo sin sonreír. Si todavía está en su red y probablemente no haya cambiado, podemos rastrearlo. Extraigamos la ID del dispositivo y todo el registro almacenado. Sus dedos volaron sobre el teclado. Veremos todo lo que ella vio. Incluido el instalándolo. Mientras trabajaban, yo hice mi propia llamada. Utilicé la tarjeta de Harbour Pique que me había dado Elías. Harbour Pique, ¿cómo puedo dirigir tu llamada? Necesito hablar con el departamento de litigios. Mi nombre es Zoe Foster. Se trata de fraude inmobiliario y robo de identidad, transmitido por Elías Rothwell. Un clic en la línea. A las 9 de la mañana me transferirían a un socio principal. La contraofensiva estaba en marcha. Primero, los abogados de Harbour Pique, armados con mi declaración jurada y evidencia digital del fraude de firmas, presentarían un aviso de desalojo de emergencia, pero no se detendrían allí. El siguiente paso sería una medida cautelar para congelar todos los activos vinculados a esos nombres, mientras el equipo forense desmantelaba, poco a poco, la red que habían tejido. Pensaron que estaban jugando al ajedrez. Estaba a punto de demostrar que entendía la guerra de información. La dirección del edificio no recibió ninguna solicitud. Recibiste una notificación de incumplimiento irreparable del contrato, inmediato, irreversible, con una base jurídica incuestionable. El documento declaraba la nulidad del acuerdo de coubicación desde su origen fraudulento, como si nunca hubiera existido. No fue una amenaza. Era un hecho consumado, sellado con el peso de una firma falsificada y una prueba forense de su autoría. Luego envié personalmente un correo electrónico al administrador, adjuntando mi versión original del contrato. Destaqué en negrita la cláusula que yo mismo había insistido en incluir al momento de la mudanza, sección 12b, no se permite subarrendar, cofirmar o transferir derechos sin la firma original del inquilino principal, bajo pena de nulidad automática y multa equivalente a 2 meses de alquiler.
Habían firmado ese documento. Ahora cosecharían lo que sembraron. Pero el golpe más certero llegó después. Los abogados de Harbour Pique atendieron a Mason Dayoe y Kira Ale de 3 maneras: correo electrónico, mensajería y, para asegurarse de que no hubiera dudas sobre la seriedad del mensaje, un secretario judicial llamó a la puerta del 1214 con el aviso de suspensión del litigio en la mano. Este era el momento que más esperaba. El orden legal les exigía conservar todos los datos electrónicos, mensajes, correos electrónicos, fotografías, archivos, metadatos en cualquier dispositivo que hubieran tocado en los últimos 12 meses. Eliminar un solo SMS sería ahora expoliación de pruebas, un delito federal con penas que van desde multas estratosféricas hasta prisión. Estaban enjaulados en su propia red de mentiras, y la llave de la jaula estaba en mi mano. El pánico debió empezar a invadir el edificio cuando el alguacil anunció su presencia en el pasillo. Al mediodía, el equipo forense ya había descubierto algo mucho peor de lo que imaginábamos. Es más grave de lo que pensábamos, dijo el analista, girando el monitor hacia mí. Kira Ale no acababa de acceder a mis cuentas bancarias. Ella había realizado una verificación de crédito en mi nombre. Me mostró la alerta de la agencia de protección, usando mi número de seguro social, proporcionado, sin duda, por Mason a partir de los documentos que robó. Kira había solicitado 3 tarjetas de crédito de límite alto. Uno había sido aprobado. Una cola de $5.000 en una gran cadena departamental, continuó. También abrió una línea de teléfono celular a su nombre. Ya no era una disputa entre inquilinos. Fue robo de identidad a nivel delictivo. Delito federal. Arresto garantizado. Elías observaba todo en silencio, sentado a la mesa como un estratega analizando el campo de batalla. Los abogados, el equipo forense, el flujo de datos, absorbió cada movimiento sin interferir. Hasta que sonó el teléfono. Era el socio principal de Harbour Pique, llamando al teléfono fijo de la suite. Elías activó el altavoz. Señor Rothwell. Señora Foster. La voz del abogado era aguda, precisa. Los tenemos. El fraude de firmas es irrefutable. El robo de identidad es un delito que no permite libertad bajo fianza. Y la complicidad de la empleada de Helioquarie, Ruth Calder, añade una capa de responsabilidad corporativa. Podemos arrestarlos antes de que oscurezca. La policía puede sacarlos del departamento públicamente con esposas y todo. Será ruidoso, escandaloso y definitivo. Cerré los ojos. Me imaginé a Kira escoltada entre cámaras con flashes. Mason es arrastrado por el vestíbulo que alguna vez consideró suyo. La sensación de alivio fue casi física. Pero el abogado continuó. Un caso penal lleva tiempo. Va al fiscal, pierdes el control de la narrativa. Se convierten en víctimas del sistema. Se ensucia. Y usted, señora Foster, no es del tipo sucio, ¿verdad? ¿Cuál es la alternativa? Preguntó Elías con sus ojos grises fijos en mí. No fue una sugerencia. Fue una prueba. Una ejecución civil, respondió el abogado. Tenemos pruebas de múltiples delitos. Tenemos un apalancamiento absoluto. Podemos redactar un acuerdo que le dé a la señora Foster todo lo que quiere, discretamente, en las próximas 12 horas. Elías no dijo nada. Él simplemente me miró calculando. No me estaba presionando. Me estaba tomando la temperatura. Esperando a ver de qué estaba hecho. Es tu decisión, Zoe. Su voz era baja, casi un susurro. La ley puede ser un hacha. O podría ser un bisturí. Puedes hacer que los arresten. Estaría limpio. Pero, hizo una pausa, ¿qué quieres además de limpiar? Pensé en la sonrisa irónica de Kira. En la foto de la familia Dayoe colgada en mi pared como una bandera de logros. En la cobardía de Mason, en la cámara oculta, en la violencia silenciosa de tratarme como territorio a invadir. Limpiar no es suficiente, respondí, y el sonido de mi propia voz me sorprendió, firme como el acero. Una acusación penal es pública, pero pueden negociar, pueden llorar, pueden fingir inocencia. No quiero verlos arrestados. Me incliné hacia adelante, mis dedos presionando la mesa. Quiero reconocimiento público. Quiero una confesión escrita.
Y quiero consecuencias vinculantes que yo controle, no un fiscal con exceso de trabajo. Al otro lado de la línea, el abogado guardó silencio un momento. Casi podía imaginarme su aguda sonrisa. Excelente. Su voz había adquirido un tono de satisfacción depredadora. En ese caso redactaremos sentencia estipulada. Es un acuerdo, pero presentado ante los tribunales. En él estarán obligados a admitir, por escrito y bajo pena de perjurio, fraude de firma, acceso no autorizado y suplantación de identidad. Aceptarán desalojar el apartamento en un plazo de 24 horas. Se harán cargo de todos los costos legales, multas contractuales y reembolso total de las pérdidas, incluidos los $5.000 de la línea de crédito fraudulenta. Aceptarán una orden de restricción permanente. Entregarán todos los dispositivos para un análisis forense. ¿Qué pasa si se niegan? Yo pregunté. Si se niegan, presentaremos cargos penales de inmediato. Pero rió secamente: no se negarán. La belleza del acuerdo es esta: una vez firmado, cualquier violación, un pago atrasado, un intento de difamación, acercarse a menos de 500 metros de la dama, activa automáticamente las cláusulas de penalización. La confesión se convierte en registro público permanente. Y se emite una orden de arresto sin previo aviso. Es un collar. Y la dama sostendrá la cadena. Hazlo, dijo. Envíalo ahora mismo. Esa noche la nieve volvió a caer sobre Boston, espesa e implacable, cubriendo la ciudad con un manto blanco que borró todas las huellas. Yo estaba de pie frente a la ventana panorámica de la suite, mirando la tormenta con una taza de café en las manos. El equipo forense ya se había marchado. Los abogados estaban ultimando los últimos detalles del acuerdo. Elías trabajaba en su oficina, atendiendo llamadas con la misma tranquilidad con la que un general comanda una campaña. Miré mi mano. 6 horas antes temblaba tanto que apenas podía sostener un bolígrafo. Ahora estaba inmóvil. Firme. La sentencia estipulada fue una bomba de precisión, dictada en papel membretado. La reacción fue instantánea. A las 6 de la mañana del día siguiente, mi teléfono, en silencio durante 2 días, explotó con llamadas desesperadas. Mason. Kira. Cynthia Dayow. Tenían 24 horas para firmar. O se presentarían cargos penales. Su pánico era un ruido distante amortiguado por mi nueva realidad. Ignoré las llamadas. Mi nueva realidad era Elías Rothwell, sentado a la mesa de caoba de la suite, hojeando una pila de periódicos impresos como si nada hubiera cambiado. No preguntó por el apartamento, por Mason ni por mi madre. Él me había proporcionado la infraestructura para el contraataque y ahora me limitaba a observar, como quien evalúa el desempeño de una pieza clave en el tablero. Dormiste 4 horas, afirmó sin levantar la vista del Wall Street Journal. Fue suficiente. Llevaba un vestido negro, severo e impecable, comprado por el conserje del hotel la mañana anterior. La vieja Zoe, agotada, complaciente, desesperada por aprobación, estaba guardada en cajas de cartón junto con el resto de su vida. Tu problema legal se acabó, dijo, doblando el periódico con un chasquido seco. Firmarán. No tienen otra opción. Pero su problema profesional, fijó sus ojos en mí, grises como una navaja, apenas comienza. Tenía razón. El equipo forense lo había confirmado. Mason había enviado mi currículum, el que yo había extraído con errores intencionados y marcas de agua, directamente al correo electrónico personal de Ruth Calder. Ruth, dije, y el nombre sonó como una frase. Ruth, repitió asintiendo. Ella tiene tu currículum. Sabes que Mason está secuestrado. Supongamos que ella no es cómplice, lo cual sería optimista. Aún así, ahora lo ve como un riesgo. Y por extensión, tú también. Una responsabilidad. Un riesgo que debe aislarse antes de que se convierta en un problema mayor. Necesito ir allí, declaré. Archivos internos, los contratos mal redactados, las cláusulas de confidencialidad llenas de lagunas, los informes de cumplimiento que nadie lee. Todo lo que habían ignorado durante años, lo expuse como fallas sistémicas. No se trataba solo de North Alder Trust. Se trataba de cómo operaba Helio Quarry Brands, un sistema basado en favores, en puertas giratorias entre clientes y ejecutivos, en una confianza ciega que rayaba en la negligencia. Presenté datos.
Gráficos rojos que aparecen en las páginas y que muestran cómo la falta de límites claros había erosionado el margen de beneficio en un 12% en los últimos 3 años. Como clientes estratégicos como el propio Nortalder, estaban pagando por un servicio que no recibían, porque Helioquary no tuvo el valor de decir que no. No hay solicitudes de última hora. No a alcances ampliados sin ajustes de tarifas. No a los socios que absorbieron recursos sin generar retorno. Cuando terminé eran las 4:17 de la madrugada. La plataforma tenía 47 toboganes. Cada uno de ellos un cuchillo afilado. Elías, llamé sin importarme la hora. Zoe. Su voz estaba despierta. Como si estuviera esperando. ¿Sabías que no tienen cláusula de no competencia con los fondos que gestionan? Un descanso. Luego una risa baja, casi de admiración. Ahora lo sabes. Están ofreciendo estrategias exclusivas a competidores indirectos. Es como si Nortalder estuviera pagando para entrenar a sus propios rivales. Exactamente. Otra pausa. ¿Y vas a presentar esto como única forma de salvar lo que queda de su reputación? Silencio. Luego el sonido de un vaso colocado sobre una mesa. Bien. Pero no es suficiente. ¿Qué? Estáis atacando al sistema, pero no ofrecéis una salida. No quieren oír que se están hundiendo. Quieren un salvavidas que parezca una oportunidad. Cerré los ojos. Tenía razón. ¿Y si te dijera que Nortalder no necesita otro lanzamiento, sino un divorcio? Ahora estás hablando. Su voz tenía un brillo que no tenía antes. Continuar. Regresé a la cubierta. Agregué una sección, desacoplamiento estratégico. No se trataba de cortar vínculos, sino de redefinirlos. Propuse un modelo de participación en capas, un núcleo blindado de servicios exclusivos de Nortalder, con cortafuegos legales entre ellos y cualquier otro cliente. No compartir ideas. Sin sinergias forzadas. Cada dólar gastado tendría un retorno de la inversión mensurable o se revisaría el contrato. Y luego el golpe final, un análisis de riesgos personales. Sin nombres, por supuesto. Pero cualquiera que lo lea lo entendería. Cuando un activo crítico se ve comprometido por fallas de gobernanza interna, la primera víctima es la confianza. El segundo es el bolsillo. Le envié el archivo a Ruth a las 7:58. Con una nota, revisado para comprobar su cumplimiento. Listo para enviar. Ella respondió en 3 minutos. Sala de conferencias a 8:30. Solos tú y yo. Elías, murmuré al teléfono, ya poniéndome la chaqueta. Intentará doblegarme antes de la reunión. Entonces rompe lo primero. Su voz era una sonrisa. Recuerda, no estás pidiendo permiso. Estás ofreciendo una salida. Cuando entré en la habitación, Ruth ya estaba sentada, con las manos cruzadas sobre la mesa como si estuviera en un velorio. La cubierta del proyector estaba abierta, pero ella no la había tocado. Zoe. Su tono era de paciencia agotadora. Eso es ambicioso. Es realista. Saque la silla con un crujido decidido. Sabes que Mark no puede cumplir con lo que Nortalder necesita. Reciclará la misma presentación de siempre con nueva portada. Sonreirán, te lo agradecerán y en 3 meses firmarán con otra agencia. Ella frunció los labios. No sabes lo que Mark tiene reservado. Sé que él no tiene eso. Señalé la pantalla. ¿Leíste las diapositivas 12 a 17? ¿Tablas de dilución de marcas? Su voz tenía un temblor casi imperceptible. Los gráficos que muestran cómo Helioquary está perdiendo 1,2 millones al año por no cobrar por trabajos fuera de alcance. Deja que el número flote. Sin mencionar el riesgo reputacional de filtrar estrategias a los competidores. Ella se recostó. Dedos jugando con el bolígrafo como si fuera un rosario. Zoe está sugiriendo que restringamos un cliente que representa el 38% de nuestros ingresos anuales. Sugiero que protejamos el 38% de nuestros ingresos anuales. Me incliné hacia adelante. ¿Crees que Nortalder no sabe que les están robando? Simplemente no saben por quién. Hasta ahora.
Sus ojos se entrecerraron. Esto es un chantaje. No. Sonreí sin calor. Es apalancamiento. Tienes dos opciones: déjame liderar este lanzamiento con esta estrategia o explicarle a la Junta por qué perdiste la cuenta después de que descubran que Helioquari está regalando su juego a la competencia. Ella me miró fijamente durante un largo segundo. Luego cogió el teléfono. Mandy, reprograma la reunión de presentación para las 11. Y agrega a Zoe a la lista de presentadores. Un descanso. No solo ella y Mark. Veamos quién aporta más valor a la mesa. Apagado. Él me miró. Tienes 3 horas para refinar esto. ¿Y Zoe? Su sonrisa era una espada. Si sale mal, lo rompes tú solo. Si funciona, me levanté ajustando la bolsa, la romperéis juntos. Akira Ale ya no era la chica que pedía migajas de mi mesa. Ahora era una actriz en un escenario barato con el guión roto y el maquillaje manchado por el sudor de la desesperación. No compré el programa. ¿Arrestarte? Repetí haciendo girar el café entre mis dedos, el calor casi imperceptible a través de la fina porcelana. Kira, no arrestan a nadie. Todavía. Sus ojos se abrieron, húmedos y rojos como los de un animal acorralado. Ella conocía ese tono. Fue el mismo que usé cuando firmé un contrato con cláusulas penales implacables. ¿Sabes lo que están diciendo?, susurró inclinándose hacia adelante, el olor de las noches de insomnio y los cigarrillos baratos llenando el espacio entre nosotros. Que falsificaste documentos. Que estás destruyendo la familia por culpa de un solo hombre. ¿Un hombre? Me río en voz baja y seca. Kira, esto no se trata de Mason. Nunca lo fue. Se trata de ti firmando con mi nombre contratos que no entendías. Se trata de ti, de usar mi currículum para conseguir un trabajo que no merecías. Se trata de ti, de robar mi identidad para interpretar a un ejecutivo exitoso delante de sus padres. Ella retrocedió como si la hubiera golpeado. El café tembló en sus manos. Solo quería que me tomaran en serio, se le quebró la voz, pero no caí en la trampa de la culpa. Esta vez no. Querías lo que era mío, corrigí, inclinándome hacia adelante, reduciendo la distancia que ella había creado. Y ahora lo devolverás. Todo. Sus dedos se cerraron alrededor de la taza con tanta fuerza que pensé que la aplastaría. ¿Cómo? Firmar los papeles que me envió mi abogado, respondí, deslizando mi teléfono sobre la mesa. La pantalla iluminó su rostro pálido, el correo electrónico abierto, la fecha límite en negrita, la firma digital pendiente. Tienes hasta las 5. Después de eso, la policía se hace cargo. No harías eso, tragó, pero el temblor en su voz traicionó el miedo que no podía ocultar. Kira sonrió, y fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ya lo hice. Miró el teléfono, luego a mí y finalmente comprendió, no había salida. Esta vez no. No contra esa versión de mí. ¿Y si firmo? Su voz se apagó. ¿Qué obtienes de esto? Todo de vuelta, respondí, levantando el teléfono con un movimiento preciso. Mi reputación. Mi nombre. Y la certeza de que la próxima vez que pienses en cruzarme, recordarás exactamente cómo termina. Ella bajó la cabeza. Los hombros temblaban, pero ya no eran lágrimas de manipulación. Eran lágrimas de derrota. Te has convertido en un monstruo, murmuró. No, corregí, levantándome y ajustando el bolso con un fuerte clic de la cremallera. Me volví imbatible. La dejé allí con el café intacto y el peso de sus elecciones finalmente aplastando sus hombros. Cuando me fui, el sol caía con fuerza sobre las aceras de Manhattan, reflejándose en los cristales de los rascacielos como si fueran aspas. Tenía 3 días hasta el lanzamiento. 3 días para asegurarse de que Ruth Calder y Mason Bass supieran sin lugar a dudas que habían subestimado a la mujer equivocada. Elías me estaba esperando en el vestíbulo, sus gafas de sol reflejaban la fría luz de la ciudad. ¿Hecho? Preguntó sin necesitar más palabras. Casi, respondí pasando junto a él hacia los ascensores. Ahora asegurémonos de que sepan exactamente lo que se están perdiendo. El café ya estaba frío cuando el teléfono vibró sobre la mesa de mármol. No fue un mensaje. Fue una confirmación.
La firma digital de Cynthia Dayou, estampada con la precisión quirúrgica de un veredicto. Ejecutado a las 4:52. 3 minutos antes de la fecha límite. Casi como si hubieran esperado hasta el último segundo posible para admitir la derrota, como niños arrastrando los pies hasta el borde del abismo antes de saltar. Sonrisa. No una sonrisa de triunfo, eso sería darles más importancia de la que merecían, sino el tipo de expresión que surge cuando un hueso finalmente encaja en su lugar después de años de estar fuera de lugar. Abrí la carpeta en mi computadora portátil donde estaban organizados los documentos, las cláusulas de desocupación, los cronogramas de pago, los cargos por mora. Todo firmado, fechado, irrevocable. Mason había garabateado su nombre con una rapidez que casi rompió el papel digital. Kira, a su vez, había firmado con letras temblorosas, como si cada línea fuera una admisión de culpabilidad. Y Cynthia, oh Cynthia. Su firma estaba impecable como siempre. Una mujer que había pasado su vida perfeccionando el arte de parecer imperturbable, incluso cuando el mundo se derrumbaba sobre su cabeza. Elías entró sin llamar, como si sintiera el cambio en el aire. Llevaba un sobremanila bajo el brazo y un vaso de agua helada en la otra mano. Sabía que yo prefería eso al whisky después de una victoria. «¿Lo firmaron?», dijo sin levantar la vista. «¿Todos?» «Por supuesto que lo firmaron». Colocó el sobre la mesa, al lado de mi celular. «Dejaste claro que no había alternativa». Realmente no lo hubo. Dentro del sobre, las llaves del apartamento. No los que había dejado atrás en la oleada de traición, sino un juego nuevo, brillante, cortado por el administrador del edificio después de la orden judicial de recuperación. Elías los deslizó hacia mí. «El equipo de limpieza ya está en su lugar. Retiran todo mañana al mediodía. Muebles, ropa, los horribles cuadros que amaban a Cynthia». Su tono era neutro, pero había un brillo en sus ojos que solo apareció cuando estábamos a punto de cerrar un círculo. «¿Quieres que guarden algo?» Pensé en los objetos que habían poblado ese espacio, los jarrones de cristal que Mason había heredado de su abuela, las fotografías enmarcadas de una familia que en realidad nunca existió, los libros de autoayuda que Cynthia dejaba estratégicamente sobre la mesa de café, como si fueran prueba de una profundidad que ella no poseía. No valía la pena salvar nada de esa basura. «Quema todo», respondí finalmente. «Oh, duelen». «No me importa». Elías asintió como si ya supiera que esa sería la respuesta. Tomó el sobre y se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. «Ruth Calder llamó 2 veces mientras estabas en la reunión con Kira». «No dejé ningún mensaje». «Ah, Ruth. La reina de los juegos corporativos, la mujer que pensó que podía aplastarme con una sonrisa y un firme apretón de manos». Debió haber sentido el suelo temblar bajo sus zapatos de diseñador. «Déjala esperar», dijo cerrando la computadora portátil con un clic seco. «Mañana comprenderá que ya no es la pieza más importante de este tablero». Elías no sonrió, pero la curva casi imperceptible de sus labios fue respuesta suficiente. Él sabía, como yo, que el verdadero poder no estaba en gritar, sino en hacer que los demás esperaran tu voz. Cuando volví a estar sola, cogí mi móvil y abrí el mensaje que había recibido horas antes, el que Cynthia había llamado estafa. Releí el texto, no con ira, sino con una curiosidad casi clínica. «Se supone que las familias deben hacer sacrificios por sus hijos». La frase resonó como un mantra de una secta de la que finalmente me habían expulsado. O mejor aún, del que me había expulsado. Sacrificios. Por supuesto que habían hecho sacrificios. Sacrificaron mi confianza. Mi paciencia. Mis noches de sueño, mi tiempo, mi energía. Sacrificaron todo excepto su propia comodidad. Y ahora por primera vez entendí la verdad que Elías me había enseñado años atrás, entre un trago y una hoja de riesgo: nadie recuerda los sacrificios que hiciste por ellos. Pero todos recordarán los límites que impusiste. Apunté mi teléfono a la ventana y tomé una foto del horizonte. El cielo ya se estaba oscureciendo, las luces de la ciudad comenzaban a brillar como promesas. Luego abrí la aplicación de notas y escribí una sola línea. Mañana aprenderán que infravalorar es un lujo que ya no pueden permitirse. Me envié el mensaje a mí mismo. Un recordatorio. Una promesa. Cuando me acosté esa noche no conté ovejas, ni rebusqué en los recuerdos, ni me pregunté si había sido demasiado duro.
Dormí con la certeza de que por primera vez en mucho tiempo, el silencio no era ausencia, era espacio. Espacio para lo que vendría. Espacio para mí. Y mañana, cuando Ruth Calder y Mason Bass finalmente comprendieran el gran error que habían cometido, yo estaría allí. No enojado. No con venganza. Pero con contrato en mano. Y una sonrisa que no llegó a sus ojos. Habían firmado la orden de alejamiento permanente. Habían entregado sus dispositivos para un análisis forense. Habían confesado por escrito haber cometido fraude, robo de identidad y colusión. Sentí un clic como si un candado encajara en su lugar, pero no fue la victoria. Fue solo el final de la primera escaramuza. Me encontraba en una oficina temporal en Harbour Pique, una habitación con paredes de cristal que daba al distrito financiero. Elías no estaba allí. Le había dejado claro que esta era mi operación. Él, el inversor. Yo, el director ejecutivo. La investigadora forense jefe, la mujer del firme apretón de manos, llamó a la puerta y entró con una tableta en la mano. Señora Foster, tenemos un problema con Lisa Dendom. Lo firmaron, dijo sosteniendo el correo electrónico. Ya está. No se trata de la confesión, respondió ella, mostrando un documento en la pantalla. Se trata de metadatos. El documento que utilizaron para cometer el fraude, el contrato de coarrendamiento. Miré la pantalla. Era un modelo estándar de edificio. Mason probablemente lo obtuvo en la administración. No, ella negó con la cabeza. Ampliado las propiedades del archivo. No es lo que usa la administración. Es una plantilla de Word sencilla. Sacamos su copia. Esto, tocó la pantalla, es un documento legal profesional, creado con un software de escritura especializado. Las cláusulas, el formato, es un trabajo personalizado. Mason no hizo eso. Un nuevo frío, agudo como una espada, empezó a hacer mella. Contrataron a un abogado, uno barato, dijo. O un autónomo. La firma del software en los metadatos apunta a un servicio asistente legal independiente. Alguien llamado Jack Morell. El nombre no me dijo nada. Entonces subcontrataron el fraude. Está limpio, confirmó la investigadora, con la voz tensa por la admiración profesional. Jack Morell trabaja como especialista en documentos en plataformas independientes. Pagos en efectivo o cripto. Escribe cosas para personas que no quieren dejar rastro en los despachos de abogados. ¿Puedes encontrarlo? Ya lo encontramos, sonrió. Cruzamos sus billeteras criptográficas conocidas con su cuenta pública de Venmo. La gente es descuidada. Retiró un pago hace 3 días. $500. De Mason. De una cuenta naranja. Pero la cuenta naranja se financió mediante una única transferencia bancaria. Citamos al banco de origen. Giró la tableta hacia mí. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. La transferencia no fue la de Mason. No era el de Kira. No era el de Cynthia. Los $500 pagados al asistente legal que redactó el contrato fraudulento procedían de una cuenta de ahorros. Por Ruth Calder. Mi jefe. Me quedé mirando la pantalla. Las piezas no encajaban. Chocaron con la fuerza de un accidente automovilístico. No había sido idea de Mason. Él era solo un peón. Un eslabón débil por explorar. No fue la avaricia oportunista de Kira. Todo eso, el bloqueo, la iluminación con gas, la cámara oculta, fue una ejecución. Ruth quería sacarme del camino. No simplemente alejarse. Ella quería destruirme. Quería que tuviera un colapso público y verificable. Que la obligaron a tomar una baja por enfermedad. Que me ahogue en un caos personal y financiero tan profundo que quede eliminado permanentemente de la contienda por la cuenta de North Alder Trust. Quería forzar mi cansancio. Él le había proporcionado el arma legal, los $500 del contrato fraudulento. Se lo había entregado a Mason, su hombre interno, quien a su vez había utilizado a su débil familia como fuerza de invasión. Robó mi currículum para descubrir mis debilidades. El motivo, dijo en voz alta, fue la presentación. Quería despejar el campo para Mark. Quería que te declararan inestable, confirmó el investigador.
Es un clásico, la mudanza corporativa. Y usó a su novio como detonante. La ira que sentí era tan pura, tan fría, que rayaba en la serenidad. Era la claridad del cero absoluto. Apéndice R, dije. El investigador me miró confundido. El manual del empleado de Elio Quarry, le expliqué, marcando ya el número de mi abogado en el teléfono del escritorio. Índice R, enjuiciamiento inmediato si un gerente instiga, conspira o facilita una conducta fraudulenta fuera del horario laboral, independientemente del consentimiento del empleado. Hablé con el socio principal de Harbour Pique. Tengo un nuevo objetivo, dijo. Ruth Calder. Tengo prueba de transferencia directa que la vincula con la creación del documento fraudulento que inició todo esto. Estoy invocando el apéndice R. Quiero que se entregue inmediatamente una orden de conservación de datos a Elio Corey Brands. RRHH intentará enterrar esto, advirtió el abogado. Querrán un acuerdo silencioso, un anda. Protegerán al gerente. Que lo intenten. A la mañana siguiente entré al Departamento de Recursos Humanos de Elio Corey Brands. Había solicitado una reunión con Donovan, el jefe de Recursos Humanos. Zoe dijo ofreciendo una débil sonrisa de político. Me alegro que te sientas mejor. Ruth me dijo que estabas pasando por un episodio personal terrible. Mi episodio personal es ahora un caso penal, Donovan. Me senté, coloqué mi teléfono celular en la mesa entre nosotros y deslicé una hoja de papel hacia él. Era prueba de la transferencia. Lo leyó. La sangre abandonó su rostro. Esa es una acusación muy grave, Zoe. Es evidente que hay un malentendido. No hay ningún malentendido, respondí. Ruth Calder, alta gerencia, pagó a un asistente legal para que redactara un documento fraudulento. Luego conspiró con otro empleado, Mason Bass, para usar ese documento para expulsarme ilegalmente, robar mi identidad y comprometer mi puesto en esta empresa. Esta es una violación directa y flagrante del apéndice R de nuestro propio Código de Conducta Corporativo. Donovan se recostó. Su rostro preocupado fue reemplazado por una mirada calculadora y sospechosa. Zoe, ¿qué quieres? Esto es feo. Para la empresa. Para ti. ¿Una investigación interna? ¿Abogados? Está sucio. Ciertamente podemos encontrar un camino más armonioso. Una manera de que te sientas completo sin destruir el departamento. Un camino armonioso, repetí. ¿Te refieres a un acuerdo? Eso significa que firmo un acuerdo de confidencialidad y acepto algo de dinero sucio para guardar silencio. Quiero decir, eligió cuidadosamente sus palabras, que la empresa los valora a usted y a Ruth. Estamos dispuestos a hacer un importante gesto de buena voluntad. Compénsala por su sufrimiento. Un ascenso, tal vez. Una nueva posición. Un traslado a la oficina de la costa oeste con un aumento considerable. Podemos dejar todo esto atrás. Intentó comprarme. Enterrar el crimen. No. Zoe, sé razonable. Estoy siendo razonable, respondí. Invoco el apéndice R, exijo una investigación transparente y completa. Y exijo que Ruth Calder sea suspendida en espera de esta investigación. Si no recibe la confirmación de esta suspensión al final del día, Harbour Pique está autorizado a presentar una acción civil, nombrando a Ruth y Elio Quarry como CEO conspiradores en un fraude criminal. Me levanté. La era de los caminos armoniosos ha terminado, Donovan. Haz tu trabajo. Salí de su oficina. Menos de una hora después se envió un correo electrónico corporativo. Ruth Calder tomará una licencia personal inesperada, con efecto inmediato. Al mismo tiempo, los abogados de Harbour Pique cumplieron la orden de conservación de datos. Elio Corey ahora estaba obligado legalmente a congelar todas las comunicaciones de Ruth. Tus correos electrónicos. Tu holgura. Sus cosas a su apartamento. Todo esto fue planeado. Todo esto fue una mentira. La habitación quedó en silencio. Incluso el zumbido del aire acondicionado parecía haberse detenido. Mason tragó y sus manos temblorosas hicieron crujir el papel. Actué bajo instrucciones directas de Ruth Calder, directora senior de Elio Corey. Se le quebró la voz. Me prometió que si sacaba a Zoe Foster del camino,
me garantizaría el ascenso y un bono de 7 cifras. Levantó la vista por primera vez y se encontró con la mía. Allí no había más arrogancia. Solo vergüenza y miedo. Sabía que estaba mal. Sabía que era un crimen. Pero lo hice de todos modos. Alguien del público susurró algo. Otros residentes se movieron en sus sillas con incredulidad. No aparté la mirada. No sonrías. No demostré nada más que una calma helada. Mason continuó, las palabras salieron como puñaladas. Le pagué a Jack Morrell, del bufete de abogados Morrell y Associates, para que falsificara un contrato de arrendamiento. Primero con una transferencia bancaria de Ruth Calder. Luego en efectivo en un aparcamiento público. Hizo una pausa, respirando profundamente. Cambié las cerraduras. Entré ilegalmente en la propiedad de Zoe Foster. La dejé sin hogar durante 3 días. Y lo volvería a hacer si no fuera por su coraje al luchar contra nosotros. El silencio ahora era pesado. Oponerse. Podía sentir los ojos de mis vecinos quemándome, pero mantuve la postura erguida, con las manos cruzadas en el regazo. Mason dobló el papel con dedos temblorosos y lo colocó sobre la mesa frente a él. La cámara continuó grabando. Pido disculpas. Su voz era un hilo. No solo Zoe Foster, sino todos ustedes. Por traer esta deshonestidad a este edificio. Por haber abusado de la confianza que depositaron en mí como vecina. Se puso de pie, tambaleándose como si cada palabra hubiera minado sus fuerzas. Su abogado, pálido, lo ayudó a salir de la habitación. Nadie aplaudió. Nadie habló. Solo el clic de la cámara al apagarse resonó en el espacio vacío que dejó atrás. Dave, el administrador del edificio, se aclaró la garganta, visiblemente conmocionado. Bien. Eso fue inesperado. Me miró como pidiendo permiso para continuar. Asentí una vez sutilmente. Cuando los murmullos comenzaron a extenderse, mi teléfono vibró. Un mensaje de Elías. La reunión de North Alder Trust se ha pospuesto hasta mañana. ¿Te quieren allí? Solo. Sonrisa. No una sonrisa de triunfo, sino una sonrisa fría y calculada. El tipo de sonrisa que dice, ahora comienza la verdadera guerra. Me levanté y me acomodé el bolso en el hombro. Mi abogado se acercó discretamente. ¿Quieres que hable con la prensa? Preguntó en voz baja. No. Miré alrededor de la habitación, a los rostros confundidos, algunos todavía mirándome con una mezcla de asombro y miedo. Que hablen por sí mismos. La noticia se difundirá por sí sola. Y así sería. Al final de la noche, grupos de residentes en el edificio estarían zumbando con versiones distorsionadas de la confesión. A la mañana siguiente, los foros financieros de New Alder estarían especulando sobre la inminente caída de Ruth Calder. Y cuando entrara en la sala de North Alder Trust, no sería como un analista ambicioso. Sería como la mujer que había derribado un imperio con nada más que la verdad y una grabación. El comité de selección de North Alder Trust. Asunto, presentación final, propuesta de perímetro del proyecto. Ninguna mención de Elías. No hay referencia a Rothwell Holdings. Solo los datos. Solo el análisis. Solo el trabajo que me había consumido durante semanas, ahora pulido hasta brillar como una hoja afilada. Yo envié. El clic del ratón resonó en el silencio de la habitación del hotel como un pistoletazo de salida. Ya no había lugar a dudas. Ya no hubo tiempo para miedos. La máquina se movía y yo estaba con ella. 3 horas más tarde llegó la primera señal. Un correo electrónico del asistente del CEO de Helio Core, programando una reunión de emergencia para la mañana siguiente. Asunto urgente, revisión de cumplimiento Pitch North Alder Trust. CC, el departamento legal, el jefe de cumplimiento y por supuesto, Ruth Calder, suspendida, pero todavía con suficientes garras para rascarse. Sonreí. No por la invitación, sino por la ironía. ¿Querían cazar fantasmas? Excelente. Les daría un espectáculo. A la mañana siguiente entré en la sala de reuniones con una carpeta negra bajo el brazo y la postura de quien ya había ganado la guerra incluso antes del primer disparo. La mesa estaba llena,
el director ejecutivo, un hombre de cejas grises y un reloj que costaba más que mi salario anual, la directora jurídica, con los labios apretados en una línea que decía estás frito, y Ruth, sentada atrás, pálida como un cadáver, pero con los ojos brillando de puro odio. Ella no me miró. No era necesario. Sentí el peso de su veneno como calor en la nuca. Zoe. El director ejecutivo no sonrió. Explicaciones. No me senté. No pedí permiso. Abrí la carpeta y distribuí copias de la baraja a cada uno de ellos, uno por uno, como si estuviera cumpliendo condena. La propuesta habla por sí sola. Mi voz era firme, casi aburrida. Página 12. Proyecciones de rentabilidad ajustadas al riesgo, con un margen de error del 0,3%. Página 27. Análisis de sensibilidad a los escenarios macroeconómicos actuales. Página 45. Cláusulas de cumplimiento de la nueva legislación de transparencia fiscal de Nova Alder. Todo auditable. Todo rastreable. Todo aquí. Hice una pausa, mirando directamente a Ruth, sin una sola llamada a ningún miembro de la junta directiva de Rothwell Holdings, aparte de la excelencia de los números, asterisco. El silencio que siguió fue delicioso. Pasaron las páginas y sus rostros pasaron del escepticismo a la sorpresa, de la sorpresa a algo más peligroso. Respeto. El director jurídico fue el primero en derrumbarse. ¿Qué pasa con las acusaciones de nepotismo? Sonrisa. No la sonrisa de quien gana, sino la de quien ya sabe que la pregunta es irrelevante. Verifique los registros de acceso al sistema. Revisar correos electrónicos. Auditar las reuniones. No he tenido una sola conversación con Elías Rothwell sobre este lanzamiento. Ni uno. Porque no era necesario. Señalé la cubierta. El trabajo habla más que cualquier apellido. Ruth no pudo resistirse. Se puso de pie con las manos temblando sobre la mesa. Esto es un engaño. Eres un Rothwell y todos aquí lo saben. El director general levantó la mano. Un pequeño pero último gesto. Señora Calder. Su voz era helada. Su suspensión acaba de convertirse en permanente. Seguridad lo acompañará a su mesa para recoger sus pertenencias. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Solo el crujido de la silla cuando se giró para irse, acompañada por dos hombres de traje negro que parecían salidos de una película de espías. La puerta se cerró detrás de ella. El director ejecutivo se recostó y cruzó los dedos sobre la mesa. Señora Foster. Una casi sonrisa. Impresionante. Gracias. No fue gratitud. Fue una advertencia. Pero esto aún no ha terminado. Él asintió como si ya lo supiera. North Alder Trust ha anunciado que hará el anuncio oficial mañana a las 9 de la mañana. Estás invitado a presentar. No fue una pregunta. Salí de la habitación con el maletín bajo el brazo y el peso de una verdad innegable. Habían intentado quemarme con fuego, pero solo lograron forjar acero. Y mañana les mostraría a todos lo inteligente que podía ser. El North Alder Trust no merecía formalidades. El correo electrónico se envió sin firma, sin presentación, solo el archivo. Un golpe quirúrgico sin previo aviso. Los 2 días siguientes fueron un vacío. Trabajé desde el hotel, terminando la limpieza de mi antiguo departamento, mientras el equipo legal enviaba notificaciones para borrar todos los dispositivos de Mason y Kira. Para mí dejaron de existir. Hasta que llegó el correo electrónico. Estimados candidatos, apreciamos sus presentaciones. Redujimos el campo a 3 finalistas. Mi nombre estaba en la lista. Fui finalista. Pero ella no fue la única. Otras 2 agencias gigantes establecidas compartieron escenario conmigo. El teléfono vibró. Era Zoe, mi colega de Helio Corey, con la voz apagada como si estuviera hablando debajo de una mesa. Zoe, ¿estás dentro? ¿Realmente estás dentro? ¿Y la situación allí? Caos. El consejo está dividido. El correo electrónico anónimo funcionó. La mitad piensa que eres una trampa. La otra mitad no puede ignorar los datos. ¿Y Ruth? Se le escapó una risa. Una risa de verdad, de esas que te salen del fondo del estómago.
¿Qué fue? ¿Va a dar una rueda de prensa? ¿O emitir una declaración pública? Algo sobre por el bien de la empresa y limpiar su nombre. Así que lo que te acusará de nepotismo. En público. Me encogí de hombros, aunque ella no podía ver. Se va. Las cartas dicen lo que ella quiera. Pero en mi computadora portátil el archivo de audio estaba intacto, la voz de Ruth, desesperada, ofreciendo un aumento del 50% y una dirección para encubrir su crimen. Solo asegúrese de que el apéndice R esté escuchando. La noche anterior a la actuación hubo un silencio presurizado. El caos de las últimas semanas, la expulsión, los juicios, el espionaje corporativo, se había convertido en una densa calma, como el aire antes de una tormenta. En la suite de Lius, ahora más centro de operaciones que refugio, mi computadora portátil mostraba el proyecto Perímetro, simple, preciso, sin una sola palabra que pudiera interpretarse como amigable. Estaba en la diapositiva 3, cruzando datos del modelo económico con excesos históricos, cuando se encendió mi celular personal, el que mantenía activo solo como señuelo. Kira. Bloqueé su número, pero llamó desde un número nuevo prepago. Lo dejé sonar. La insistencia, sin embargo, era nueva, llamadas breves y repetidas, como un golpe a una puerta que no cesa. Respondido. Lo puse en altavoz. Lo grabé. Zoe, su voz no era de llanto. Fue un sonido crudo y desgarrado. Hiperventilación sin lágrimas. Sin el rendimiento del café. Esto fue real. Por favor. Tienes que ayudarme. Tiene que ser así. ¿Ayuda con qué, Kira? Mi voz plana. Me echó. El chico con el que estaba. Dijo que recibió una llamada de un abogado sobre mis deudas, sobre el fraude. Dijo que no quiere involucrarse. Y se llevó todo mi dinero. Dijo que era alquiler y me echó. Ella se estaba desmoronando. Las consecuencias de sus decisiones finalmente se la tragan. Y no tuve perdón. Parece un problema personal. No tengo nada, Zoe. Un grito. Estoy en una estación de autobuses. Tengo $22. Por favor. Soy tu familia. Lo hiciste. Me tiraste todo. Las facturas no puedo soportarlo. La vieja Zoe, la que pagaba los libros, arreglaba los coches y salvaba a Kira de sí misma, era un fantasma en la habitación. Lo sentí, queriendo arreglarlo. La callé. No. ¿Qué? No. No te enviaré dinero. Le sugiero que consulte el plan de pago. La empresa de catering, si no me equivoco, está contratando. Silencio. Luego un sonido gutural, como si se estuviera ahogando con su propia ira. Tú, se le quebró la voz. Espero que falles. Espero que mueras solo en tu mundo rico. Colgué. Bloqueé el número. El teléfono volvió a sonar. Otro número desconocido. Respondido. Altavoz. Grabación. Eres una perra fría y dura, ¿no? La voz era áspera, llena de veneno. Cynthia Dayow. La madre de Mason. No sé quién crees que eres, destrozando la vida de mi hijo. Nosotros. Hizo una pausa. La oí respirar pesadamente. Sabemos dónde estás. En este elegante hotel. ¿Crees que estás a salvo allí arriba? Una amenaza. Patético. Desesperado. ¿Crees que puedes esconderte? Continuó. No dije nada. Cogí el teléfono de la habitación y llamé a mi abogado en Harbour Pique. Lo puse en altavoz, acercando el celular al dispositivo. No te dejaremos, Cynthia todavía deliraba. Perdón, la voz de mi abogado cortó el aire, afilada como una espada. ¿Quién habla? Cynthia se quedó helada. El silencio fue absoluto. Soy el abogado de Zoe Foster. Esta llamada está siendo grabada y se presentará como una amenaza directa y una acción violatoria contra mi cliente, en violación de la orden judicial. Gracias, señora Dayow. Presentaremos sanciones inmediatas mañana por la mañana. Buenas noches. Apagado. La línea de Cynthia todavía estaba abierta.
Escuché su respiración entrecortada y el pánico secándole la garganta. Luego un clic. Guardé mi teléfono celular. La suite volvió al silencio. Regresé a la computadora portátil. Diapositiva 4, el marco sin visor inflado. El teléfono vibró. Un mensaje. Mason. Su número no fue bloqueado, solo archivado como prueba digital. Zoe, mi madre está destruida. Estás arruinando a mi familia. ¿Por qué? ¿Para un apartamento? Sea una persona decente. Ser la persona que conocía. Ríndete. Lo leí. El intento de pintarme como el villano. Él, la víctima. Nostalgia por la mujer que era, la que él podía manipular. No respondí. Pasaron 5 minutos. Otro mensaje. Está bien. Al diablo con esto. Tú y tu viejo rico. ¿Crees que ganaste? No eres nada. Una perra vacía. Espero que lo pierdas todo. Tomé una captura de pantalla de ambos mensajes. Sé una persona decente. Al diablo con esto. Le envié la impresión a mi abogado. Asunto, al archivo. La mañana de la presentación ya estaba lista a las 7 de la mañana. En el vestíbulo esperando mi coche cuando se acercó el jefe de seguridad del hotel, ahora un hombre que me saludó con un respeto casi militar. Señora Foster, en voz baja. Hay un disturbio en la oficina de Helio Corey. Nuestro contacto allí acaba de llamar. Se trata de la dama. ¿Perturbación? Una mujer joven. En el vestíbulo principal. Gritando. Exigiendo hablar contigo. Dice que le arruinaste la vida, le robaste el dinero, dudó. Estás armando un escándalo. Me imaginé la escena, el vestíbulo de cristal, el impecable arte corporativo. Y Kira. En el centro. Finalmente implosionando. Quería sabotear mi presentación. Quería que yo llegara y viera el caos, que me sacudiera. Sonríe. Ajusté el maletín bajo mi brazo. Dile al conductor que estoy listo. Incluso antes de que Kira se convirtiera en un espectáculo en el vestíbulo de mi propio edificio. La Zoe de ayer se habría apresurado a calmarla, a suavizarla, a controlar la narración. ¿El equipo de seguridad de Helio Quarrie se encarga de esto? Pregunté ya sabiendo la respuesta. Sí, señora. Están intentando eliminarlo. Ella no está cooperando. Gracias por la actualización. Mi coche está aquí. Voy al edificio North Alder Trust. No lo harás. La voz del asistente sonaba vacilante, casi incrédula. ¿No vas a la oficina? ¿Sorpresa? No. No es mi problema, respondí. Ella no es empleada y está invadiendo propiedad privada. La seguridad se resuelve. Salí por la puerta giratoria sin mirar atrás. Por primera vez en mi vida, dejé que las decisiones de otra persona, y sus consecuencias, siguieran su propio curso. Ella no era la salvadora. No fue la señora de la limpieza. No fui responsable del incendio que no comencé. El coche se metió en el tráfico. Mi teléfono vibró, número privado. Lo dejé pasar al buzón de voz, pero el dispositivo volvió a sonar, insistente. Respondido. Zoe. La voz de Ruth ya no era la misma, ni rastro de la precisión gerencial, de la frialdad calculada. Sonó como papel arrugado, un susurro seco y aterrorizado. Zoe, por favor, necesitas escucharme. Te escucho, Ruth, dijo sin prisas. Fue una trampa, tartamudeó, las palabras chocaron. Mason vino a verme. Dijo que eras inestable, al borde de una crisis nerviosa. Él me engañó. El contrato, el asistente legal, todo fue idea suya. Dijo que era para ayudarte, para obligarte a tomarte un tiempo libre. La mentira era tan desesperada, tan transparente que casi daba lástima. Estaba tratando de culpar a Mason por su propia conspiración, la misma que yo ya había grabado en audio, saliendo de su boca. Me tendió una trampa, suplicó. Ruth, la interrumpí. Mi voz firme, casi indiferente. Nadie le tiende una trampa a una persona honesta. Colgué.
Desactivé el teléfono. El resto del viaje fue silencio. No miré la ciudad. Miré las notas. Esa noche ensayé el tono por última vez. No frente al espejo, sino frente al cristal oscuro y vacío de la oficina, el dulce engaño. 10 minutos exactamente. Sin superlativos ni jerga de marketing. Sin sinergia, sin inmersión profunda. Solo datos. Solo la estructura. La buena voluntad es un pasivo, me dije. La lealtad a la marca no se construye con alojamiento. Se basa en una ejecución de límites predecible, confiable y rentable. Nuestro Perimeter Playbook no es una estrategia de marketing. Es un modelo de mitigación de riesgos que redefine la integridad de la marca. Hice clic en la siguiente diapositiva. Este modelo basado en una reducción del 18% en la fluencia verificada del alcance. 10 minutos al punto. Mi teléfono, el que me había dado Elías, vibró en la mesita de noche. Un mensaje, más allá del tiempo. No te disculpes por tu talento. Miré por la ventana. La nieve, que había estado cayendo ligeramente durante todo el día, finalmente había cesado. La ciudad estaba en silencio, cubierta por una manta blanca e intacta. La tormenta había pasado. La sala de juntas de North Alder Trust estaba en el piso 42. Un espacio diseñado para intimidar, largo, oscuro, presidido por una losa monolítica de granito pulido que hacía las veces de mesa. Los cristales del suelo al techo daban al puerto de Boston, pero las paredes de caoba se tragaban la luz. En la mesa, los 12 miembros del comité de selección. Impasible. Severo. Increíblemente viejo. Fui el último en presentar. El primer equipo de una gran agencia de Boston llegó en un grupo de 5. Brillante. Con brillantes recuerdos, una presentación llena de cálidas palabras, sinergia, legado, asociación. Eran, en esencia, la versión más cara del tono de estabilidad de Mark. El segundo, de una delgada empresa digital, solo jugaba a los dados. Sin alma. Hablaron de embudos de conversión y optimización de KPI, pero no tenían una tesis central. Luego dijeron mi nombre. Mark Elio-Quarrie. Señora Zoe Foster. Avancé solo. Sin equipo, sin maletines lujosos. Solo yo, mi computadora portátil y un solo archivo. Los susurros eran audibles. Esperaban un ejército. Vieron a un analista de 31 años. Vieron el nombre de ese correo electrónico anónimo. Sentí su escepticismo, su desconfianza, presionando como un peso. Me quedé en el púlpito. Miré a cada uno. No sonrías. Hice clic en la primera diapositiva. Texto blanco sobre fondo negro, buenos días. Las empresas no hablan por falta de oportunidades. Fracasan diciendo sí demasiado, demasiado pronto. Dejé la frase en suspenso. Mi nombre es Zoe Foster y mi tesis es la siguiente: North Alder Trust está en riesgo. No por el mercado, sino por la ambigüedad misma. Su marca, sus inversiones y sus asociaciones adolecen de la falta de límites claramente definidos y aplicados rigurosamente. Hice clic en la siguiente diapositiva. No vine a vender una campaña. Vine a presentar un nuevo modelo operativo. Yo lo llamo el libro de estrategias del perímetro. Durante los siguientes 8 minutos, los guié a través de los 5 principios básicos. No utilicé mi vida personal como ejemplo. No era necesario. Los datos contaban la historia. Mostré las cifras de los propios archivos de Elio-Quarrie, de los archivos de Mark, el exceso del 18%, los gastos vanidosos, el aumento del alcance nacido de una relación estable basada en la acomodación. El Perimeter Playbook no se trata de construir muros. Se trata de construir puertas. Garantizar que cada socio, cada proveedor, cada nueva iniciativa tenga un propósito claro, contractual y finito. Elimina la ambigüedad. Elimina la desviación. Hace que tú sí sea valioso porque está protegido por 1000 no estructurales. Terminé. El silencio en la habitación era denso. Un hombre al final de la mesa, el que no había levantado la vista de sus papeles en todo el tiempo, finalmente habló. La voz, áspera como un papel viejo, señora Alentar. Tesis convincente. Sin embargo.
Lo era ahora. El comité se ha enterado de ciertos rumores. Una pausa mesurada. Rumores de que estos materiales, esta plataforma misma, ha sido comprometida. Filtrado. ¿Cómo puedes hablar de límites e integridad si tus propios datos no están seguros? Era una prueba. Quería ver si me posicionaba como una víctima. Me encontré con tu mirada. Gracias por la pregunta. Va directo al corazón de la estructura. Una pausa. Tienes razón. De hecho, se adoptó un borrador simplificado de esta propuesta. Hubo murmullos alrededor de la mesa. Pero... Mi voz cortó el ruido. El Perimeter Playbook no es solo teoría. Lo practicamos. Ese archivo inicial fue marcado digitalmente. Realizamos un seguimiento de su extracción, su destino y su recepción en tiempo real. Hemos identificado una brecha de seguridad, ya contenida y resuelta legalmente. Me incliné ligeramente hacia adelante. Más importante aún, un segundo archivo diferente, también comprometido, fue colocado intencionalmente en un servidor secundario no seguro. Esto también fue rastreado, descargado y registrado. No solo sufrimos una violación, realizamos una prueba de penetración exitosa en nuestra propia seguridad interna. Tenemos los registros. Tenemos los datos. Mi integridad con los datos es la única razón por la que somos conscientes del problema. No levanté la voz. No mencioné a Mason. No mencioné a Ruth. Acabo de demostrar que no fui yo quien cayó en la trampa. Yo fui quien los instaló. El hombre me miró fijamente. Él no respondió. Una mujer diferente, aguda y pragmática, tomó la palabra. Todo esto es muy abstracto, señorita Foster. Sus ojos escanearon las notas. Vamos a hacer una prueba práctica. Ella miró hacia arriba. Todos sois finalistas. Ahora estamos en una situación de emergencia. Una pausa calculada. Digamos que nuestra junta simplemente promulga un recorte presupuestario del 20%. En vigor desde hoy. Pero debemos mantener todo el crecimiento proyectado. Sus dedos golpearon ligeramente la mesa, indicando las sillas vacías de los otros candidatos. En cuanto a una semana para modelar esto, tienes 90 segundos. Fue la prueba final. Respiré profundamente. No eliminaría lo esencial. El problema no era el presupuesto. Fue la asignación. Primero, dijo con precisión quirúrgica, se congelan inmediatamente todos los gastos de vanidad. Patrocinios de alto costo y baja conversión. Conferencias de marca para ejecutivos. Compras de medios de terceros sin métricas de conversión directa. Esto representa alrededor del 12% del sangrado actual. En segundo lugar, mi voz se aceleró como un motor sintonizado. Se reasigna el 8% restante de los medios pagos a medios propios. Deja de pagar por alquilar una audiencia e invierte en tu propia plataforma. Tus diarios. Tus informes. Tus datos. Usted se convierte en la fuente, no en el anunciante. Un descanso. Tercero, reestructurar todos los KPI internos. Deje de medir la conciencia y el compromiso. Métricas de ambigüedad. Solo mide una cosa, la conversión cualificada. Si un socio no cumple, su contrato se revisa según las nuevas directrices del perímetro. Terminé. Así es como recortar un 20% sin perder crecimiento. Transformas tu marca de un gastador a un activo. Me tomó 60 segundos. El silencio que siguió no fue vacío. Era denso, casi físico. La mujer que hizo la pregunta me miró fijamente, su rostro era una máscara de neutralidad profesional. Entonces una pequeña, casi imperceptible, sonrisa apareció en la comisura de su boca. Un solo saludo para ella misma. Gracias, señorita Foster, dijo el presidente. Tenemos tu presentación. Nos pondremos en contacto contigo. Guardé el portátil. No los miré. Me di vuelta y salí de la sala de reuniones, el sonido de mis tacones resonó en el granito. La adrenalina era tan intensa que me dejó mareado. Lo logré. Presenté los datos. Respondí la prueba. Me enfrenté a la acusación.
Hasta que el ascensor abrió sus puertas. Y allí estaba ella. Piedad. No en licencia personal. Allí con un traje de poder, su rostro era una máscara de ira salada y furiosa. Debería haber usado sus antiguas credenciales para entrar al edificio. Para esperarme. Tú, siseó con voz baja y vibrante, ¿realmente crees que puedes vencer esto? ¿Crees que puedes entrar allí, un pequeño analista, y quitarme esto? De Marcos. No dije nada. Solo la miré fijamente. No sé a qué estás jugando, escupió, dando un paso adelante. Con su abuelo anónimo. Pero se acabó. Su respiración era superficial. Presentaré una queja ante Recursos Humanos. Voy a demandarla por difamación. Yo. El ruido del ascensor la interrumpió. Las puertas se abrieron. Elías Rothwell estaba dentro. No con el traje que conocía. Con un impecable estampado a rayas azul oscuro y un fino maletín de cuero en la mano. Cada línea de la tela, cada gesto, gritaba presidente. Sus ojos recorrieron a Ruth, su rostro era una máscara de indiferencia. Entonces para mí. Y a través de mí. Ningún parpadeo de reconocimiento. Sin olas. Ni rastro de una sonrisa. Me miró como si fuera un extraño. Un empleado junior que nunca había visto antes. Extendió la mano para sostener la puerta del ascensor. Un gesto impersonal y cortés hacia el espacio vacío frente a ti. Ruth, atónita por su presencia, no se movió. Entré al ascensor. Con cuidado, sin rozarlo. Yo estaba del otro lado. Mi voz, clara y helada, cortó el aire. Al hombre que sabía que era mi abuelo. Él no respondió. Presionó el botón del vestíbulo. Las puertas se cerraron, encerrándonos a los tres en una caja de acero espejado y un silencio insoportable. Ruth, abandonada en el vestíbulo, no era más que una mancha de furia confusa cuando las puertas se cerraron. El descenso duró 45 segundos. Él no habló. Él no me miró. Simplemente observó cómo los números disminuían, uno por uno. Las puertas se abrieron. Él se fue primero. Giró a la derecha. Giré a la izquierda. No miró hacia atrás. Mantuvo su papel. Era un extraño. Yo no interferiría. Estaba solo. Estaba a medio camino del hotel, mi mente reviviendo cada segundo de la presentación, del enfrentamiento con Ruth, de la calculada indiferencia de Elías, cuando mi teléfono vibró. Un correo electrónico de la Secretaría de la Junta de North Alder Trust. Asunto: North Alder Trust, decisión final. Mi corazón se detuvo. Eso fue todo. Abrí el mensaje. Estimada señorita Foster y finalistas. Gracias por sus convincentes presentaciones. El comité revisó los puntajes de la sesión de hoy. El resultado final provocó un empate estadístico entre los tres candidatos. Un empate. Ese correo electrónico anónimo sobre nepotismo había funcionado. Había envenenado el pozo. Había creado un callejón sin salida, aquellos que vieron los datos como la mujer que había sonreído luchando contra aquellos que temían a la política. Leí la siguiente línea. Debido a este punto muerto, la Junta determinó que una decisión estándar de la agencia de registro es insuficiente. La selección será escalonada. Se tomará una decisión final y vinculante en una reunión cerrada de emergencia del Consejo de Familia de Rothwell Holdings. Esta reunión está restringida a principios de familia y abogados designados. Se me heló la sangre. Un segundo correo electrónico llegó un minuto después. No fue del Consejo. Era una invitación de calendario. De la oficina del presidente Rothwell Holdings. Evento: Consejo de la Familia Rothwell, sesión cerrada. Participantes: Zoe Foster, Elías Rothwell, Harbour Pike LLP. Ya no era analista en Elliott Woury. La habían citado. Ella fue una participante. Familia. La sala de juntas de Rothwell Holdings no era un espacio corporativo. Era una sala del juicio. Las paredes, revestidas de roble casi negro, tenían al menos 2 siglos de antigüedad.
El aire olía a cuero envejecido, cera para suelos y el peso metálico del dinero generacional. Una mesa de 15 metros dominaba el espacio, y alrededor de ella, la familia, tíos, tías, primos que nunca había visto. Rostros de retrato dorado, huesos afilados, ojos escépticos. Me senté a la cabecera de la mesa, a la izquierda del sillón presidencial. Elías ocupaba la derecha. Mi abogado de Harbour Pique detrás de mí. Y al otro lado, pálida y peligrosamente confiada, estaba Ruth Calder. Ella también había sido citada. A su lado, el CEO de Elliott Worry y Donovan, el responsable de recursos humanos. Estaban allí aparentemente para defender a la empresa contra acusaciones de albergar. Rasguño de metal contra papel, el rastro definitivo de mi firma sellando no solo un contrato, sino el fin de una era. La pluma pesaba en mi mano como un juramento. No fue tinta lo que deposité allí, fue sangre, sudor, 30 años de silencio rotos en un solo gesto. La matriarca se inclinó hacia adelante, sus ojos grises, los mismos que vi en el espejo, permanecieron fijos en los míos. Bienvenida a la mesa, Zoe Foster. No fue una invitación. Fue un reconocimiento. Una advertencia. A partir de ahora, tú llevas el peso de ese nombre, aunque no lo utilices. No respondí. No fue necesario. El peso ya estaba allí, entre mis costillas, cálido y familiar como una cicatriz. Ruth Calder fue arrastrada fuera de la habitación antes de que pudiera gritar otra palabra, sus talones se hundieron en la gruesa alfombra como si la casa misma se la estuviera tragando. Los ejecutivos de Elliott Worry desaparecieron a su paso, las sombras huyeron de la luz. Solo quedaron los Rothwell. Y yo. Elías no se movió. Él no sonrió. No ofreció palabras de consuelo o celebración. En lugar de eso, deslizó un segundo documento sobre la mesa, un sobresellado con cera roja y con el escudo de la familia grabado. Tutoría. Su voz era baja, pero cada sílaba resonaba como un martillo. Te has ganado el derecho de darle forma al próximo capítulo. No lo desperdicies. Abrí el sobre. En el interior no había ningún contrato. Había una llave antigua, de hierro forjado, y una dirección escrita a mano con tinta descolorida, Biblioteca Lius, ala oeste. Ahí están los archivos que te dejó tu madre. Elías finalmente me miró a los ojos. Ella ha esperado 30 años por este momento. No la hagas esperar más. El aire en la habitación era denso, pesado por el peso de décadas de secretos desenterrados. Podía sentir los ojos de la familia sobre mí evaluando, calculando, decidiendo si era digno del legado que acababa de heredar. No por sangre, eso ya lo sabían. Pero por elección. Por acción. Me levanté. La silla crujió levemente, un sonido casi imperceptible, pero sonó como un disparo en el silencio. No te decepcionaré. No fue una promesa. Fue una advertencia. Pero no seré lo que esperas. La matriarca se permitió casi sonreír, tan rápida como la hoja de un cuchillo. Por fin, murmuró, alguien que entiende el juego. Salí de la habitación con el contrato bajo el brazo y la llave ardiendo en el bolsillo. Afuera, los pasillos de Rothwell Manor estaban vacíos, pero sabía que no estaba solo. Las paredes tenían oídos. Las pinturas tenían ojos. Y ahora, después de 3 décadas de invisibilidad, yo era el centro de todo. El primer rayo de sol de la mañana atravesó las altas ventanas, iluminando el camino frente a mí. No fue un nuevo comienzo. Fue una declaración de guerra. Y por primera vez en mi vida, estaba armado. El roce del bolígrafo contra el papel resonó como un disparo en la silenciosa habitación. Miré hacia arriba y allí estaba él, Elías, con esa mirada gris que siempre parece atravesarme, como si viera cada cicatriz que llevaba debajo de la piel. Sus dedos rozaron la mesa, solo por un segundo, y su toque ardió más que el whisky que había bebido la noche anterior. Esta noche, murmuró en voz tan baja que solo yo pude oírlo, volé a través de una tormenta de nieve para encontrarte. Y ahora, aquí estaba yo, ya no era la sombra que se arrastraba por los pasillos, ya no era la voz apagada detrás de escena. Hoy había arrastrado a toda esta familia hacia la luz, como si estuviera quitando un velo podrido de décadas. Los taquígrafos se quedaron paralizados y sus bolígrafos cayeron sobre sus libretas con un último chasquido. La pantalla se oscureció.
Pero la historia no terminó aquí. Porque esto no fue un adiós. Fue una advertencia. Pensaron que el silencio era el final. Pero lo sabía, el silencio es justo el momento antes del trueno.